Veamos cómo resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Pero antes de empezar, tenemos que ver cuáles son los conceptos que ya deberíamos manejar para poder resolver este tipo de ecuaciones. Primero que nada, y como vamos a estar resolviendo ecuaciones, deberíamos estar familiarizados con el concepto de ecuación. Y por consiguiente, también deberíamos de saber cómo resolver una ecuación de primer grado o ecuaciones lineales. También vamos a encontrarnos con ecuaciones cuadráticas, así que sería buena idea que sepamos cómo resolver ecuaciones de segundo grado. Recordemos que para resolver una ecuación de segundo grado tenemos 4 métodos: por factorización, o con la fórmula general, o completando un trinomio cuadrado perfecto, o también existen calculadoras que ya resuelven ecuaciones de segundo grado. Sin embargo, cuando resolvemos ecuaciones de segundo grado, yo lo que recomiendo es que utilicen primero la factorización, porque es lo más fácil y lo más rápido, o completar un trinomio cuadrado perfecto si la factorización falla. La fórmula general a veces es un poco complicada de usar, y con la calculadora pues no siempre tenemos una calculadora que resuelva ecuaciones de segundo grado, pero si la tenemos y la sabemos utilizar, pues adelante. Otros conceptos que también vamos a utilizar son la definición de logaritmo y de función logarítmica. Como tal, la definición de logaritmo es importante, la vamos a estar utilizando constantemente en este tema. Y de función logarítmica, lo único que necesitamos saber es que un logaritmo no puede recibir como argumento ni cero ni números negativos. También necesitamos saber propiedades de los logaritmos, los vamos a estar usando. Y finalmente, necesitamos saber un poquito de leyes de los exponentes. Con todo esto en mente, podemos empezar a resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Encuentra el valor de x en la siguiente ecuación. Lo que tenemos aquí es una ecuación exponencial. La identificamos porque la incógnita forma parte del exponente en una potencia. ¿Cómo resolvemos una ecuación exponencial? Existen dos métodos, un método que es fácil y otro método que es no tan fácil. ¿Cuándo utilizar el método fácil? El método fácil lo utilizamos cuando estos dos números grandotes de aquí son potencias del mismo número. En este caso, 5 y 5 son potencias del 5. Si estos dos números son iguales o son potencias del mismo número, podremos usar este método. Aquí es donde viene el concepto de ecuación. Dado que si yo tengo una ecuación, lo que está del lado izquierdo de la ecuación tiene que ser igual a lo que está del lado derecho. Y de este lado tengo 5 elevado a algo, y de este lado tengo 5 elevado a otra cosa. Puesto que lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho deben de ser iguales, este 5 elevado a la algo es igual a 5 elevado a la algo, y por lo tanto, como tengo la misma base en ambos lados, esto querría decir que este algo, a lo que estoy elevando el 5 de la izquierda, debe de ser igual a este otro algo, que es a lo que estoy elevando el 5 de la derecha. Por lo tanto, estos exponentes tienen que ser iguales, o sea, 2x más 4 debería ser igual a x menos 16. Y esta es una ecuación lineal que podemos resolver fácilmente. Primero voy a restar x de ambos lados para tener 2x menos x. ¿Sí? Esta x se eliminó, este 16 se queda aquí, y voy a restar también 4 de ambos lados para quitar este 4 de aquí y que quede de este lado. Voy a reducir términos semejantes. 2x menos x es una sola x, y menos 16 menos 4 es menos 20. Menos 20 es la solución para esta ecuación y lo podemos comprobar fácilmente de este lado. Si yo tengo 5 elevado a la 2 por menos 20, que es lo que vale x, más 4, esto tiene que ser igual a 5 elevado a la menos 20 menos 16. 5 elevado a la 2 por menos 20 es menos 40. Y si a este le sumo 4, tengo que llegar a lo mismo que si tuviera 5 elevado a la menos 20 menos 16, voy a llegar al menos 36. Y de este lado, menos 40 más 4 es menos 36. Y como ves, llego a exactamente lo mismo de ambos lados. Con esto compruebo de que realmente 20 es la solución para esta ecuación. En este segundo ejemplo, tengo 4 elevado a la x cuadrada menos 1 y esto es igual a 1/2. Como ves, estos dos números no son iguales, como en el ejemplo anterior que tenía 5 y 5 de este lado. Pero yo dije que también podrían ser ambos potencias de la misma base.
Para poder resolver este ejercicio, primero tenemos que ver tanto al 4 como al 1/2 como potencias del mismo número. ¿De qué número? Bueno, pues ambos son potencias de 2. Pero para poder resolver esto, primero tenemos que recordar esta propiedad. Cuando tengo una potencia y esta potencia es negativa, esto va a ser lo mismo que si tuviera la potencia positiva, pero debajo de un 1. Esta es una de los exponentes que vamos a estar utilizando aquí. Y de una vez, también vamos a utilizar esta. Cuando tengo una potencia y esto está elevado a un exponente, dejamos la misma base y los exponentes los voy a multiplicar. Esta es la otra ley de los exponentes que vamos a estar utilizando en este ejemplo. Primeramente, este 4 lo tengo que escribir como una potencia de 2, porque ambos son potencias de 2, ahorita lo vas a ver. El 2 elevado al cuadrado es igual a 4, y va a ser este 4. Solo que este 4, a su vez, está elevado a la x cuadrada menos 1. Mientras tanto, del otro lado, este 1/2 yo lo puedo escribir como un 2. Como este 2 está elevado a la 1, pues aquí también voy a poner 2 elevado a la 1. Pero como está debajo de un 1, yo puedo aplicar esta propiedad para poner este 2 por encima de la fracción y que me quede así, justo como está ahora, pero el exponente tiene que ser negativo. Porque según esta propiedad, esto es lo mismo a que si yo tuviera 2 elevado a la 1 debajo de un 1, que es justo lo que tengo acá, este 1/2. Ahora utilizo esta ley de los exponentes para simplificar el lado izquierdo de la ecuación. Como tengo una potencia elevada a un exponente, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. Y voy a tener 2 elevado a la 2 multiplicado por x cuadrada menos 1. Por el momento lo voy a dejar así. Mientras que de este lado no voy a hacer nada, lo voy a dejar como tal. Y hago lo mismo que pasó en el ejemplo anterior. Aquí como tengo 2 elevado a la algo y aquí tengo 2 elevado a la algo, y como lo que está al lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está al lado derecho, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Así que voy a tener que 2 multiplicado por x cuadrada menos 1 va a ser igual a menos 1. Y ya me he quitado las ecuaciones exponenciales. Ahora tengo que resolver esta ecuación, que como aparece una x al cuadrado, es una ecuación de segundo grado. Primero voy a quitar los paréntesis. Este 2 lo tengo que distribuir. 2 por x cuadrada, 2x cuadrada. Y 2 por menos 1, menos 2. Y este 1 lo voy a pasar del otro lado sumando. Y de este lado me va a quedar 0. Y ahora voy a tener 2x cuadrada menos 1 igual a 0. Para resolver esta ecuación de segundo grado podría despejar x directamente, puesto que es una ecuación incompleta. Tendría 2x cuadrada es igual a 1, pasa sumando, y este 2 pasa del otro lado dividiendo, tendría 1/2. Finalmente sacaría la raíz cuadrada de ambos lados y tendría que x sería más menos, porque estoy resolviendo una ecuación de segundo grado, la raíz cuadrada de 1 sobre 2. La raíz cuadrada de 1 es exacto, es 1, y la raíz cuadrada de 2 se queda adentro por no ser exacta. Y estas son mis dos soluciones. Ya vimos dos casos en los que la base de la potencia de ambos lados de la ecuación es igual, o bien son números que son potencias de un mismo número. En este caso tengo 3 y 4, y estos dos no son ni el mismo número, ni son potencias de un mismo número. No podría decir que 4 es una potencia de 3, ni que 3 es una potencia de 4. ¿Qué me queda hacer entonces? Entonces tendría que utilizar el otro método, que les dije que era un método no tan fácil como el anterior. En este caso, lo que tendría que hacer es esto. Si tengo 3 elevado a la x, y esto es igual a 4 elevado a la 2x más 1, lo que tendría que hacer es utilizar la forma inversa de la exponencial, que es la forma logarítmica. Esto, como es una ecuación, yo puedo hacer lo que yo quiera en una ecuación siempre y cuando lo haga de ambos lados. Entonces yo puedo sacar logaritmo de ambos lados. De esta forma voy a sacar logaritmo de 3 a la x y logaritmo de 4 elevado a la 2x más 1. La base del logaritmo es a elegir. Yo les recomendaría que utilicen una base igual a uno de estos dos números, 4 o 3.
Por ejemplo, si yo saco el logaritmo base 3, lo que voy a tener es lo que sigue. Una vez sacados los logaritmos, tengo que aplicar propiedades de los logaritmos. Una de estas propiedades me dice que cuando yo tengo el logaritmo de cierta base b de un exponente cuya base es la misma base del logaritmo, entonces el resultado de esto es simplemente el exponente. La otra propiedad que voy a usar es esta. Cuando yo tengo dentro de un logaritmo una potencia, si esta base no es la misma que esta, entonces lo que puedo hacer es bajar n, el exponente, y multiplicarlo por el logaritmo de lo que me queda, en este caso de a. La base del logaritmo no va a cambiar. Y esto es lo que voy a hacer. Aquí tengo logaritmo base 3 de 3 a la x por esta propiedad. Esto va a quedar x. Y mientras de este lado tengo una potencia dentro de un logaritmo. Voy a bajar el exponente completo, 2x más 1, y lo voy a multiplicar por el logaritmo, en este caso es base 3, de lo que me queda, que sería 4. El logaritmo base 3 de 4 no es exacto, así que lo voy a dejar así. Pero aquí ya tengo una ecuación que no tiene exponenciales. Y logaritmo base 3 de 4 pues es un número. Ahora despejo x. Primero voy a quitar paréntesis de este lado. Voy a tener x es igual a logaritmo base 3 de 4 multiplicado por 2x. Me quedaría 2 logaritmo base 3 de 4 x. ¿Sí? Todo esto está multiplicándose. Únicamente lo acomodé. Más logaritmo base 3 de 4 por 1, pues logaritmo base 3 de 4. Y ahora este término que tiene x lo voy a pasar de este lado, así, x menos 2 logaritmo base 3 de 4 x. Aguas que la x está fuera del logaritmo, ¿eh? Y esto es igual a logaritmo base 3 de 4. Estos dos tienen factor común a la x, así que factorizo x por 1 para que me dé x menos 2 logaritmo base 3 de 4. Y esto es igual a logaritmo base 3 de 4. Finalmente, ya solo tengo una x y todo esto que está multiplicando la x lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Me va a quedar x igual a, de este lado voy a tener logaritmo base 3 de 4 y abajo voy a tener 1 menos 2 veces el logaritmo base 3 de 4. Esto, aunque es una expresión bastante complicada, a final de cuentas es un número que podemos calcular en la calculadora. Sin embargo, hay calculadoras que no calculan otra base que no sea base 10 o base e, que son los logaritmos naturales. Para calcular el logaritmo base 3 de 4, tenemos que usar la fórmula de cambio de base. Esta fórmula dice así: el logaritmo base b de algo va a ser igual a el logaritmo, ahora con una distinta base, n, del argumento del original, dividido entre el logaritmo de la misma base que el de arriba, pero ahora como argumento voy a tomar la base del logaritmo original. Esto es, que si yo quiero calcular el logaritmo base 3 de 4, en una calculadora que no calcule otros logaritmos que no sean base 10 y base e, tendría que dividir el logaritmo base 10, o bien logaritmo natural, de 4 entre el logaritmo base 10 de la base del logaritmo natural, que sería 3. Al hacer esta división voy a obtener una aproximación del logaritmo base 3 de 4. Y con eso puedo calcular el valor de x. Para resolver este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es quitarme de esta potencia negativa. Recordemos que cuando tengo una potencia negativa, esto va a ser igual a que si tuviera una potencia ya positiva, pero por debajo de un 1. Aplicando esta propiedad aquí, tenemos que 5 a la x, este lo voy a dejar como está, menos, y este lo voy a convertir a potencia positiva poniendo 5 a la x debajo de un 1. Y esto va a ser igual a 2. Ahora, para quitar los denominadores de la fracción, yo lo que tengo que hacer es, voy a multiplicar por este denominador, que es 5 elevado a la x. Al hacer esto se va a distribuir a los tres términos que tengo. Y me va a quedar 5x
multiplicado por 5x es lo mismo que estuviera 5x elevado al cuadrado menos este 5x multiplicado por esta fracción. Se va a simplificar este 5x con este 5x y me va a quedar únicamente 1. Mientras que de este lado de la ecuación tengo 2 por 5x, 2 multiplicado por 5 elevado a la x. Hay que tener cuidado aquí, el resultado de esto no es 10 elevado a la x. Simplemente se va a quedar como 2 por 5 elevado a la x. ¿Y ahora cómo resuelvo esta ecuación? La voy a tratar como si fuera una ecuación de segundo grado. Primero, este término lo voy a pasar del otro lado restando. Voy a tener de este lado 5 elevado a la x al cuadrado menos 2 multiplicado por 5 elevado a la x menos 1, y esto va a ser igual a 0. De esta ecuación, este paréntesis que contiene el 5x es como si fuera mi variable x. Es como si tuviera aquí una x al cuadrado menos 2 por x menos 1 igual a 0. Este paréntesis va a ser mi nueva x y voy a resolver esta ecuación primero. Para resolver esta ecuación, pareciera que el método más fácil es por factorización. Sin embargo, aquí la factorización es un poco difícil de realizar. Así que voy a resolver esto completando un trinomio cuadrado perfecto. Para hacerlo, voy a hacer esto. Primero, voy a juntar x cuadrada con este menos 2x y aquí le voy a sumar algo de tal forma que este y este hagan un trinomio cuadrado perfecto. Este menos 1 aquí está y esto va a ser igual a 0. Ahora, ¿cuánto le sumo aquí para que esto se haga un trinomio cuadrado perfecto? Para descubrirlo tengo que agarrar el coeficiente del término lineal y sacarle mitad. La mitad de 2 es 1 y a este 1 hay que elevarlo al cuadrado. Esto es lo que hay que sumar aquí. 1. Y este 1 tengo que compensarlo con un 1 negativo. De tal forma que este 1 con este menos 1 se pueden simplificar y me queda la ecuación que ya tenía. Pero no lo voy a simplificar porque regresaría a lo mismo y es como si no hubiera hecho nada. Voy a factorizar estos tres por trinomio cuadrado perfecto y me queda x menos 1 al cuadrado, mientras que este menos 1 y este menos 1 se hacen menos 2. Esto va a ser igual a 0. Y ahora despejo x de aquí. X menos 1 al cuadrado va a ser igual a 2. X menos 1 va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2. Más menos porque es una ecuación de segundo grado y necesito dos soluciones. Y finalmente este 1 pasa del otro lado sumando. Así voy a tener x va a ser igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 2. Y de aquí tengo mis dos soluciones. Pero recordemos que esta x era una x provisional, porque esta x en realidad lo que representaba era 5 elevado a la x. Esto quiere decir que 5 elevado a la x va a ser 1 más menos la raíz cuadrada de 2. Finalmente, ¿cómo me quito esta ecuación exponencial? Pasándola a su forma logarítmica. Me quedaría el logaritmo base 5 de 1 más menos la raíz cuadrada de 2 es igual a x. Como la raíz cuadrada de 2 es mayor a 1, si yo tomo en cuenta el signo menos, voy a tener 1 menos un número que es más grande de 1. Y esto me va a dar negativos. Y recordemos que logaritmos de negativos no existen. Pero si yo uso el signo más, voy a llegar a un número positivo y eso sí existe. Entonces únicamente me voy a quedar con la solución positiva. X va a ser el logaritmo base 5 de 1 más la raíz cuadrada de 2. Y esta es mi solución definitiva para esta ecuación. Ahora veamos ejemplos de ecuaciones logarítmicas. Aquí tengo una ecuación logarítmica y para poder resolver estas ecuaciones necesitamos recordar la definición de logaritmo. Dice así: tengo el logaritmo de cierta base b de un número a es igual a otro número. ¿Quién sabe quién es este número? Pero esto es cierto si y solo si se cumple que la base del logaritmo, al elevarse a este número x, me va a regresar el argumento del logaritmo, en este caso a. Es la definición del logaritmo y es lo que tenemos que aplicar aquí, ya que para poder despejar esta x, primero tenemos que deshacernos del logaritmo.
voy a pasar de su forma logarítmica, que es esto, lo que tengo precisamente acá, lo voy a pasar a su forma exponencial. Entonces lo voy a volver a escribir. Tengo logaritmo de 2x más 50. Esto es igual a 2. Recordemos que si el logaritmo no tiene base, debemos de entender que esto es base 10. Y ahora tengo logaritmo base 10 de esto es igual a 2. Esto es cierto si y solo si la base del logaritmo, al elevarlo a lo que está del otro lado, 2, me regresa el argumento del logaritmo, que es 2x más 50. Y ahora ya tengo una ecuación sin logaritmos. Puedo resolverla fácilmente. 10 al cuadrado es 100. Y esto es 2x más 50. Resto 50 de ambos lados. Voy a tener aquí 50. Y aquí 2x. El 50 se muere. Y ahora divido entre 2 de ambos lados para que me quede 25 es igual a x. Y esta va a ser la solución para esta ecuación. La comprobación es igual de sencilla. Simplemente tenemos que sustituir este 25 en la x de acá y me queda logaritmo base 10 de 2 por 25 más 50. Esto tiene que ser 2. Si yo multiplico, 2 por 25 son 50. Y 50 más 50 es 100. ¿El logaritmo base 10 de 100 es 2? Sí. Esto es cierto porque la base del logaritmo, al elevarse a este número, me regresa 100. Y esta es la comprobación. Para poder aplicar la definición de logaritmo para resolver ecuaciones logarítmicas, debemos de garantizar que de un lado de la ecuación tengamos un solo logaritmo, mientras que del otro lado tengamos un número o una expresión, pero sin logaritmos. En este lado ya tengo lo que me piden. Tengo un número y aquí no voy a hacer nada. Pero de este lado tengo una suma de dos logaritmos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que juntar estos dos logaritmos dentro de uno solo, aplicando las propiedades de los logaritmos. Tenemos una propiedad que nos dice que el logaritmo de cierta base b de una multiplicación de a por b lo puedo separar como una suma de logaritmo de a más el logaritmo de b. No tengo una multiplicación dentro de un logaritmo aquí, pero sí que tengo una suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Ojo, deben de tener la misma base porque si no, esto no va a funcionar. Así que lo primero que hago es juntarlos. Tengo una suma, los voy a juntar dentro de un solo logaritmo multiplicando. Hay que aplicar esta propiedad, pero de derecha hacia la izquierda. Tengo una suma, así que los voy a juntar dentro de un solo logaritmo base 2. Y dentro del argumento voy a multiplicar los argumentos de mis dos logaritmos. X por x menos 2. Y esto va a ser igual a 3. Listo, ya tengo un solo logaritmo del lado izquierdo de la ecuación y del otro lado tengo una expresión sin logaritmos. Ahora sí puedo aplicar mi definición de logaritmos. Esto es cierto si y solo si la base del logaritmo, al elevarse a lo que está del otro lado de la ecuación, me regresa el argumento del logaritmo, que es x por x menos 2. Y ahora puedo resolver esta ecuación. Primero, 2 al cubo es 8. Y cuando multiplico x por x menos 2, esta x la tengo que distribuir. X por x, x cuadrada, menos x por 2, 2x. Y este 8 lo voy a pasar del otro lado para que me quede x cuadrada menos 2x menos 8. Y de este lado me queda 0. Esta es una ecuación de segundo grado. Y para resolver una ecuación de segundo grado hay varios métodos. Ahora lo voy a hacer por factorización. Voy a tener 0 va a ser igual a, y de este lado voy a factorizar. Voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 8 y que sumados o restados me den 2. Estos números podrían ser 4 por 2. Para que multiplicados me den menos 8, uno es más y uno es menos. Y para que sumados me den menos 2, debería ser menos 4 más 2. Ya que tengo la factorización, ahora tengo que suponer que cada uno de estos dos factores podría ser 0, puesto que para multiplicarse entre sí el resultado me dé 0, uno de los dos tendría que ser 0. Suponiendo que x menos 4 fuera 0,
tendría que x sería 4. Esa es mi primera solución, porque si x fuera 4, tendría 4 menos 4, 0, y 0 por cualquier cosa que haya que 0. El otro resultado sale de pensar este x más 2 igual a 0. Si x más 2 fuera 0, entonces x sería menos 2. Y si x fuera menos 2, tendría 2 menos 2, 0, y 0 por cualquier cosa de acá, el resultado es 0. Estas son mis dos soluciones. Y hasta aquí podría llegar. Sin embargo, cuando yo resuelvo una ecuación logarítmica y me sale una ecuación de segundo grado, aquí la comprobación es forzosa, porque aquí suelen salir raíces extrañas. Las raíces extrañas son soluciones que parecieran ciertas, pero que no cumplen con la ecuación original. Por ejemplo, si llego a la comprobación con x igual a 4, tendría logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 4 menos 2, y esto tendría que ser 3. Logaritmo base 2 de 4 es 2, puesto que 2 al cuadrado es 4, más logaritmo base 2 de 4 menos 2, que es 2, es 1, puesto que 2 elevado a la 1 es 2, y 2 más 1 es 3. Así queda comprobado que el 4 sí es una solución para esta ecuación. ¿Qué tal si hago la comprobación para x igual a menos 2? La voy a hacer de este lado y voy a tener logaritmo base 2 de menos 2 más logaritmo base 2 de menos 2 menos 2, y esto tiene que ser 3. Pero recuerden lo que dije al principio del video, los logaritmos no pueden aceptar como argumento ni negativos ni 0. Aquí el logaritmo base 2 de menos 2, esto no existe. Y de este lado, aquí tengo logaritmo base 2 de menos 4, y esto tampoco existe. Entonces aquí ya tengo problemas con la comprobación de este logaritmo. Esta solución no cumple con esta ecuación inicial. Por eso esta solución, aunque sí es solución de esta ecuación de segundo grado, no es solución de esta ecuación logarítmica. Por lo tanto, tenemos que descartarla. Y esta solución es lo que nosotros llamamos una solución o una raíz extraña. Hay que tener cuidado con esas soluciones extrañas. Cada vez que en una ecuación logarítmica aparezca una ecuación de segundo grado, tenemos que hacer la comprobación forzosamente. Existen ecuaciones en las cuales las dos soluciones que aparecen sí son soluciones de la ecuación logarítmica. En este caso, solo una de las dos cumplió, y existen también otros casos en las que las dos raíces son extrañas y la ecuación logarítmica original no tendría solución. Este ejemplo es parecido al anterior. Primero tengo que tener un solo logaritmo de un lado y una expresión sin logaritmos del otro. Así que lo que voy a hacer es, primero, este logaritmo lo voy a dejar de este lado. Logaritmo base 3 de 7 menos x. Este logaritmo lo voy a pasar del otro lado de la ecuación, restando. Menos logaritmo base 3 de 1 menos x. Mientras que este 1, que es negativo, lo voy a pasar sumando del otro lado de la ecuación. Así como en el ejemplo anterior, si estaban sumando los junté multiplicando, aquí voy a tener una propiedad que me dice que cuando tengo una fracción dentro de un logaritmo, una división, lo puedo separar como una resta de logaritmo del de arriba menos logaritmo de el de abajo. Esta propiedad es la que voy a usar aquí. Lo mismo tengo que hacerlo de derecha a izquierda, porque lo que tengo no es una división dentro de un logaritmo, sino que tengo una resta de dos logaritmos y tienen la misma base, base 3. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a juntar estos dos dentro de un solo logaritmo. Voy a poner logaritmo base 3 y dentro del logaritmo voy a poner una fracción. El de arriba va a ser el que es positivo, este es 7 menos x. Y abajo voy a poner el que es negativo, este 1 menos x. Y esto va a ser igual a 1. Ya que tengo un solo logaritmo de un solo lado y una expresión sin logaritmos del otro, aplico mi definición de logaritmos. Esto es cierto si y solo si la base del logaritmo, al elevarse a lo que está del otro lado de la ecuación, 1, es igual a el argumento del logaritmo, que es 7 menos x sobre 1 menos x.
Este 1 menos x lo voy a pasar del otro lado multiplicando para no tener fracciones y voy a tener 3 multiplicado por 1 menos x va a ser igual a 7 menos x. Simplificando un poco, voy a quitar estos paréntesis, me voy a tener 3 menos 3x y esto es igual a 7 menos x. Este 3x lo voy a pasar del otro lado sumando y este 7 lo voy a pasar del otro lado restando. Me va a quedar 3 menos 7 va a ser igual a 3x que pasó sumando menos x. De este lado 3 menos 7 es menos 4 y de este lado 3x menos x son 2x y finalmente divido la ecuación entre 2. Menos 2 va a ser igual a x. Y esta es la solución de mi ecuación logarítmica. Hay que tener cuidado porque mucha gente piensa que el resultado al ser negativo es una raíz extraña y las raíces extrañas no son forzosamente negativas. De hecho, si hacemos la comprobación aquí, podemos comprobar que realmente esta es una solución de la ecuación logarítmica y que no se trata de una raíz extraña, siendo que x es negativa. Si hago mi comprobación, voy a tener logaritmo base 3 de 7 menos, y como la x es menos 2, hay que poner menos 2 entre paréntesis, menos 1, esto tiene que ser igual a logaritmo base 3 de 1 menos menos 2. Y si quito paréntesis, van a ver cómo la expresión queda positiva dentro. 7 menos menos 2 es como si estuviera 7 más 2 y el resultado queda 9. Si a esto le quito 1, tengo que llegar a el logaritmo base 3 de 1 menos menos 2, que es como si tuviera 1 más 2, 3. Y el logaritmo base 3 de 9 es 2, puesto que 3 al cuadrado es 9. Menos 1, y esto tiene que ser igual a logaritmo base 3 de 3, que es 1, puesto que 3 elevado a la 1 es 3. Y efectivamente, si a 2 le quito 1, llego a 1. Y como 1 es igual a 1, entonces esta solución sí cumple para esta ecuación. Eso es todo. Recuerda que si tienes alguna duda, la puedes poner aquí abajo en la caja de comentarios. No se te olvide poner el minuto y el segundo en el cual apareció tu duda, o bien también puedes preguntarnos a través de Facebook.